Tenemos información importante para Call of Duty Mobile. Tal parece que la colaboración de Ozuna podría estar de regreso y seguramente más colaboraciones, más giros gratis confirmados y Activision te enviará otros 20 por duplicados. También hablaremos de los Code Points dobles que tanta gente está esperando, nuevas armas y una nueva función del nuevo personaje mítico. ¿Te gustaría saber más? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Señores, tenemos noticias importantes para el juego, sobre todo filtraciones y novedades. Antes me gustaría agradecer a Mónica por conseguir la insignia de 24 meses en el canal. También a los demás miembros por estar apoyando mis videos. En verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Yo sé que estás esperando la información, así que vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando acerca de la colaboración que estará de regreso. Hablamos de Ozuna, el negrito ojos claros. La información filtrada dice que Ozuna estará regresando en la versión de Garena, pero todavía no sabemos si es que estará llegando en la versión global como tal. Sin embargo, sabemos que esta colaboración no fue exclusiva de la versión de Garena y por eso se dice que también podría llegar a la global. Sinceramente, aunque esto no está confirmado, tiene bastante sentido, ya que en la versión de Garena creo que ni español hablan y este es un cantante latino. Además, últimamente lo que está saliendo en Garena sí está llegando a la versión global, exceptuando a los zombies, claro. Les traigo esta información por una sencilla razón, y creo que ya todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo, a la exclusividad. Si Ozuna llega a la versión global, hablamos de que las colaboraciones dejarían de ser exclusivas, pero es que está un poco raro. Que yo sepa, en la versión de Garena tampoco habían reciclado como tal las colaboraciones, es decir, que lleguen tal cual, en este caso Ozuna en cajas. Definitivamente a mucha gente no le va a gustar esa idea, ya que teníamos a las colaboraciones como algo exclusivo y que esto se recicle dejaría de serlo. Claro que lo que opinemos nosotros no significa nada. Si los de Activision generan ganancias con esas colaboraciones recicladas, por supuesto las van a incluir. Me gustaría saber si a ti te gustaría que regresen las colaboraciones que han llegado antes, es decir, que las reciclen. Personalmente me gustaría que vuelva Rambo, ya que en su momento cuando salió no sabía quién era y por supuesto no lo pude comprar. Antes de pasar con las demás novedades y filtraciones, hablemos un poco de los Code Points dobles, ya que la comunidad está muy confundida. No llegaron los Code Points dobles, el evento no salió y lo más seguro es que tampoco va a llegar, por una sencilla razón. Ya tuvimos dos eventos por recargar en esa temporada. La primera fue de las tarjetas míticas esas. El segundo evento es la devolución de Code Points. En pocas palabras, por recargar 8000 te regresan unos 2000 más o menos. Esto a mucha gente no le gustó, solamente los que mejoran armas míticas, ya que si gastabas y recargabas justamente en los dos eventos activos, pues convenía. De todas maneras, si sale más información se las estaré compartiendo, aunque de momento no tenemos información de que ese evento Code Points dobles regrese. La nueva serie del Zodiaco está más cerca que nunca. Según filtraciones, esta nueva serie con 6 armas legendarias estaría llegando el viernes 22. Con su llegada también estará llegando el evento por dar me gusta. Recordemos que si le damos una cierta cantidad de me gusta a ese evento, conseguiremos 3 giros gratis. Las series recicladas ya no tienen giros gratis, pero esta es una serie completamente nueva, por lo que efectivamente los tendremos. En esta nueva serie, 2 de las 6 armas son recicladas y según Activision, por cada reciclada te van a dar 1000 de puntos de serie. Por cada 1000 puntos serían más o menos 10 giros gratis. Gratis entre comillas porque bueno, gastaste en esa ruleta para conseguir esa arma legendaria repetida. Los 3 giros del evento de este del Zodiaco, más los 5 por votaciones, estos sí son gratis completamente. Lo mejor de los puntos es que si no te gusta esta serie los puedes guardar, no caducan. Es decir, cuando salga otra serie, por ejemplo si llega la Navidad, lo puedes gastar sin ningún problema en esa nueva. Hablando de novedades, según filtraciones, la nueva arma que estaría llegando al juego sería la RAL, es decir, esta ametralladora ligera del Modern Warfare 2. Estuve investigando un poco acerca de esta nueva arma y por lo que investigué y me di cuenta es que esta arma está bien potente, pero es re lenta. La verdad tiene mucho sentido, ya que si esta arma tuviera velocidad, hablaríamos de que esta arma estaría más que rota. Bueno, ya rotas han llegado. La MG42 es el claro ejemplo de que cuando los de Activision quieren hacer
hacer algo que esté roto, lo hacen sin importar que sea una ligera, un asalto o escopeta. Lo único que espero es que al menos tenga algo de dificultad, es decir, que no sea un arma muy sencilla, que no sea una BP50 2.0. Obviamente ya sabemos que se dice con sarcasmo, al final de cuentas todo el mundo puede usar lo que quiera, para eso están las armas en el juego. Ya no me da la voz para seguir narrando eso, pero todavía tenemos otra arma, un cuerpo a cuerpo. Esto es solamente una filtración, según filtradores, la nueva arma cuerpo a cuerpo que estaría llegando sería el ejecutor. Sinceramente no sé de qué Call of Duty viene esta arma cuerpo a cuerpo, si tú lo sabes dímelo en los comentarios. Es como un palo que trae como espinas y electricidad. La verdad no creo que yo vaya a usar esta arma, se ve más como un proyecto legendario, algo así como para un modo zombie, no sé. La única arma cuerpo a cuerpo que me gusta actualmente son los guantes y el karambit. Y aclaro, antes que se pongan románticos, solamente para cambiar cuando llevo sniper. Desde antes ya sabíamos que el personaje mítico que estaría llegando según filtraciones sería la personaje de Alias. Actualmente no sabemos cómo será la apariencia de esta nueva personaje mítica, sin embargo ya sabemos que tendrá una nueva función. Para que te des una idea, existe un personaje en el juego que trae una función que sería básicamente al Ghost. El fantasma mítico trae un perro que es interactivo, lo puedes básicamente llevar al campo de batalla y te puede acompañar. La función del nuevo personaje mítico Alias todavía no se revela, pero claramente será diferente a una mascota. Yo la verdad espero que la nueva función realmente valga la pena y se pueda interactuar, así como pasa con el perro del Ghost, es decir, lo puedes acariciar y darle de comer. Aunque yo sé que hay mucha gente desgraciada que prefiere darle de comer al perro del juego y no al Firulais que está en la azotea, no se pasen de reata. Tenemos excelentes noticias para los veganos. Se filtró que la caja vegana, esta donde viene la M13 de lechuga, podría estar llegando nuevamente. Los de Activision se pasaron de lanza con este diseño, no sé en qué estaban pensando, es como una lechuga, pues es una M13 pero en forma de lechuga. Lo más mamón es que yo gasté muchos COD points para conseguir esta arma, sinceramente nunca la usé y para colmo ahora va a regresar. No mames güey, hasta el Broken se quitó el zombie porque lo reciclaron. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado. Me gustaría que dejen en los comentarios cuál es la colaboración que ustedes quisieran que regrese y cuál es la razón. Sinceramente a mí me gustaría que regrese Rambo, pero gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, me quedé a ver todo el video, le daré un corazón. Sin nada más que agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.